bienvenidos a las entrevistas de su noticiero a las 8:45, hoy domingo completamente en vivo, proponiéndole un tema que es sumamente importante, no solo para la macroeconomía, sino también para todos los usuarios del sistema bancario guatemalteco, y es que todos aquellos que se mueven dentro de, o mueven sus finanzas dentro de la legalidad, hacen uso del sistema bancario guatemalteco, y por eso es tan importante que este sistema continúe siendo uno de los sistemas que fortalecen la macroeconomía nacional y contribuyen a darle credibilidad precisamente a ese componente de nuestra economía, no solo para el buen funcionamiento del sistema financiero nacional, sino para las percepciones que tiene la economía internacional de nuestro país. Y es que ese tema lo estaremos hoy conversando con dos expertos ampliamente conocedores de la institucionalidad económica del país, y hemos convocado para conversar sobre la iniciativa de reformas a la ley de bancos y grupos financieros, iniciativa número 5157. Convocamos a la licenciada María Antonieta de Bonilla, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Andívar. Ella es economista, analista y consultora económica nacional e internacional, especializada en temas de macroeconomía. Fue presidenta de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala. Ha sido ministra de Finanzas y presidenta del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Igualmente, para conversar sobre esta iniciativa nos acompaña el doctor Edgar Balcells, doctor en Sociología, economista, exministro de Finanzas Públicas. Y es que tal vez el elemento central que hay que poner sobre la mesa de por qué esto ha saltado al debate político nacional de manera tan repentina, aunque han habido ya otros textos e intentos por hacer reformas a esta ley en años recientes, por parte del superintendente de bancos, el señor Eric Vargas, afirmó que está por arribar al país una misión del Fondo Monetario Internacional, y seguramente este tema será una de esas demandas que presionan a la necesidad de reformas a la ley de bancos y grupos financieros. Para conocer de primera mano las impresiones de los expertos, iniciamos con la licenciada María Antonieta de Bonilla, pues consultando sobre sus reflexiones iniciales del momento político en el cual salta al debate esta iniciativa 5157. Licenciada Bonilla, buenas noches y bienvenida. Gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta iniciativa en realidad tiene unos 5 años y medio desde que fue enviada por el Ejecutivo al Congreso, y si analizamos la fecha del dictamen, que fue junio de 2017, estamos hablando también de ya casi 5 años que cuenta con un dictamen favorable. Además, entró a debate en el Congreso, fue aprobado en primera y segunda lectura, y luego pues se fue quedando estancada. En realidad, esta reforma a la ley de bancos y grupos financieros tiene como principales objetivos el fortalecimiento de la regulación y la supervisión financiera, de la gestión de riesgos en el sector bancario, y también el fortalecimiento del marco de regulación, el fortalecimiento del marco de resolución bancaria. Entonces, esos son los que distingo como los principales componentes. Hay un aspecto que está relacionado también con medidas macroprudenciales que cobraron importancia desde la crisis financiera global, en donde se establece la necesidad de establecer los llamados colchones de capital de carácter anticíclico o a las entidades consideradas de importancia sistémica. Y si bien en Basilea, el Comité de Basilea, esto fue aprobado en primera instancia para bancos de importancia sistémica global, luego pues se vio la importancia de que también a nivel de diferentes regiones y países fueran implementando este tipo de medidas para fortalecer el sistema y la estabilidad financiera. Entonces, desde ese punto de vista, son reformas importantes que se han quedado, como decía, desde hace varios años sin avanzar. Y bueno, creo que si están ya comenzando a avanzar ahora es importante, es una reforma que considero que está pendiente y que viene a fortalecer toda esa red de seguridad bancaria también. Hay un buen marco, desde mi punto de vista, un buen marco de resolución bancaria en la ley actual, pero que se queda corto en cuanto a herramientas
para atender determinados tamaños de entidades y determinadas situaciones que se pueden presentar. Entonces, un ente de resolución bancaria, un ente regulador y de supervisión requiere contar con todas las herramientas, estar facultado para implementarlas en caso sea necesario. Y aquí sabemos, solo para finalizar, que al final el objetivo final y principal es la protección de los depositantes y, por supuesto, de la estabilidad financiera del país. Lejos pareciera que ha quedado la quiebra de los bancos, el rescate de bancos gemelos, la quiebra de uno de los bancos más importantes vinculados con uno de los productos nacionales más importantes de la economía internacional. Y es que la misma iniciativa 5117 nos recuerda en su exposición de motivos que en el año 2012 produjo la tercera reforma monetaria y financiera que precisamente dio lugar a la legislación de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la cual hace referencia que fue modificada en el año 2012 por el decreto legislativo número 26/2012. Y como ya bien la licenciada de Bonilla ha planteado que es una iniciativa que tiene por lo menos 5 años ya en proceso legislativo, doctor Balcells, ¿cuál es su lectura de por qué salta en este momento al debate político, porque se retoma en la dinámica legislativa, y qué importancia tiene lo que ha planteado también ya la licenciada Bonilla, que es esa necesidad de fortalecer la protección del sistema financiero guatemalteco? Sí, muy buenas noches, Cristian, muy buenas noches, Antonieta. Yo lo que quisiera comentar inicialmente es que en esas reformas a la ley de bancos y de grupos financieros, a la ley orgánica del Banco de Guatemala del 2002, se sustituye un viejo decreto que venía del año 1972, un decreto famoso en tiempos anteriores, que se llamaba la ley que otorga facultades a la Junta Monetaria para tomar medidas administrativas y financieras respecto a los bancos del sistema, y se adopta un seguro sobre depósitos. Habría que evaluar todo lo que ha sucedido con ese seguro sobre depósitos, pero esta ley fundamentalmente yo lo que veo es el tercer componente de la misma, que se denomina el fortalecimiento de la red de seguridad bancaria, y es básicamente la vuelta a ese viejo decreto de 1972, en donde la autoridad monetaria es nuevamente habilitada para aplicar en forma total o parcial medidas como la suspensión o destitución de alguno o la totalidad de los directores o administradores bancarios, la limitación, regulación o prohibición de la distribución de utilidades a los accionistas, e incluso intervenir en bancos con problemas y capitalizarlo inicialmente con fondos del Banco Central y que luego son restituidos por el Estado. Es nuevamente la entrada del fisco al salvataje de bancos con problemas. Yo creo que eso es lo que habría que tener claro en esto. Hay una serie de resoluciones propias de la Junta Monetaria que desde el 2002, incluso desde 1998, que se tuvieron experiencias muy agudas en términos de quiebras bancarias, y luego en el 2008 con Bancafé, se ha ido fortaleciendo lo que se denomina la regulación macroprudencial, y ahora se quiere dejar plasmado en una ley. Sin embargo, el tema central es el que yo estoy indicando, la posibilidad de que el banco, con fondos de la banca central, con emisión de dinero inorgánico que se denomina, y luego cubierto por el Ministerio de Finanzas Públicas en relación con las deficiencias netas que tiene el banco, que tendría o podría tener el Banco de Guatemala, se restituye con dinero del fisco. Esa es básicamente para mí el espíritu de esta reforma.
Y es que precisamente esos salvatajes son recuerdos amargos para la sociedad guatemalteca durante el gobierno del FRG. Recuerdo yo, hay un salvataje a los bancos gemelos de por lo menos 1.300 millones de quetzales que pudieron haber servido para la lucha contra la desnutrición en nuestro país o simplemente para mejorar las condiciones de educación o de salud, cosa que se utilizó en aquel momento para salvar dos bancos que de todas formas quebraron. Licenciada Bonilla, el doctor Balcells pone un tema sobre la mesa importante. El verdadero trasfondo de esto es permitirle otra vez al Estado el salvataje de entidades financieras privadas. ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, yo considero que con respecto a ese componente, sí tiene razón Edgar, en el sentido de que si recordamos este decreto 772 que estuvo vigente durante mucho tiempo y que fue el que se implementó en el caso de los bancos gemelos, porque era la legislación que estaba vigente. Y por esas experiencias, porque en este caso el Banco Central otorgó líneas de crédito extraordinarias a las entidades, las cuales no recuperó, no en su totalidad, porque tenía activos, digamos, de contraparte, pero muchos de ellos ya sin el valor necesario. Entonces, esto también crea lo que se denomina el riesgo moral, en el sentido de que una entidad o sus bancaria o sus administradores sientan que no, digamos, no son responsables del manejo del banco en su totalidad, porque al final entra el Estado a hacer este salvataje. Y esto dio origen a esas reformas de 2002 en lo que respecta a la ley de bancos y grupos financieros, y también recordemos una nueva ley orgánica del Banco de Guatemala, y se da un giro, digamos, se da un giro de 180 grados y se establecen condiciones bastante estrictas en cuanto al, por ejemplo, al monto que el Banco Central puede otorgar como prestamista de última instancia a una entidad bancaria, y también se delimita la resolución bancaria en los aspectos precisamente de el plan de regulación que debe de requerírsele a una entidad que entra en problemas de liquidez o de solvencia. Luego, la suspensión del banco en sí, si no cumple con ese plan de regularización, y posteriormente la exclusión de activos y pasivos. Y entra el POPA, como sabemos, con el monto que se estableció actualmente, que es de 20,000 quetzales por cada cuentaviente. Entonces, yo considero que lo que hay que tener es el cuidado de no regresar precisamente a ese esquema de 772, y sí es cierto que se abre nuevamente la posibilidad a que sea el Banco Central que tenga la facultad de capitalizar a bancos que estén en problemas o de otorgar financiamientos extraordinarios, y que el banco siga funcionando, entrando como nombrando también a un funcionario en el órgano de administración de este banco y pudiendo destituir a uno o más directores o administradores. Ahora, yo creo que cuando se elaboró también este proyecto de ley, recordémonos lo que ocurrió en algunos países vecinos, por ejemplo Honduras, en donde prácticamente de la noche a la mañana, por determinarse en Estados Unidos que algunos de sus accionistas estaban involucrados en temas de lavado de dinero, la lista OFAC, entonces el banco tiene que cerrar de la noche a la mañana. Y no se tenía una herramienta para poder atender una situación como esa, en donde el banco en sí no estaba presentando problemas ni de liquidez ni de solvencia, pero tenía que cerrar. Y sí era preocupante en el caso de una situación como estas o cualquier evento extraordinario. Sabemos que estamos en una situación, digamos, de las economías a nivel global y mundial, en donde estamos sujetos a diferentes tipos de crisis que pueden afectar al sistema financiero. Entonces, yo lo que creo es que aquí podría haber ese riesgo moral, ¿verdad? Y podría haber un peligro si no se maneja adecuadamente. Entonces, lo que considero es que lo importante es que, por ejemplo, esta herramienta se use en los casos en donde verdaderamente se necesite. O sea, por ejemplo, si es un banco sistémico, si es un shock externo que afecta al sistema financiero,
no por una mala administración, pero lo puede afectar en su liquidez. Y esto tiene que ser bien evaluado cuidadosamente. Y los reglamentos que se emitan a partir de la ley, si se llega a aprobar, tienen que ser muy cuidadosos también en este sentido, delimitar muy bien esas causales, el papel que va a tener el Banco Central, y cómo no se trata de que el banco se quede, el Banco Central, ese no es su papel ni su objetivo, administrando un banco o financiando un banco, sino que cualquier, digamos, intervención en este sentido esté bien acotado, bien limitado y establecido claramente cuáles son esos disparadores y por un tiempo limitado. Entonces, si no, sí regresaríamos definitivamente a una situación que no es la más adecuada. Yo coincido en eso también con Edgar. Doctor Balcells, la licenciada de Bonilla hace un importante recuento histórico. Hay que trasladarle a la audiencia o refrescar en la mente de la audiencia que en el año 2015 en Honduras se cerró el Banco Continental S.A. de una importante familia acaudalada de aquel país. Y hace referencia a la licenciada de Bonilla lo importante que es que el sistema financiero internacional ha elevado sus controles y rigidizado las normas que exigen transparencia en el flujo y manejo de recursos a nivel internacional. Ella plantea y pone sobre la mesa un elemento fundamental, el tema del riesgo moral. ¿Cómo ve ese componente en el caso del sistema financiero guatemalteco, doctor Balcells? Bueno, siempre estuvo esa dicotomía entre tener esquemas de intervención por medio del Estado que hace de alguna manera más confiados a los directores bancarios, porque recordemos que cuando se elimina ese decreto 772 hay una serie incluso de amenazas penales que existieron a diversos bancos con respecto a sus deficiencias o a los problemas administrativos o de incumplimiento de pagos que podrían tener. Entonces ha estado esa dicotomía. El tema es de que pareciera ser que el seguro sobre depósitos que se capitalizó, incluso hace poco el Ministerio de Finanzas Públicas hizo una recomposición del seguro sobre depósitos que salió en el diario de Centroamérica y se capitalizó básicamente con 2 préstamos del Banco Mundial. Y siempre ha estado la discusión de cuánto deben aportar también los bancos del sistema para sostener ese seguro sobre depósitos. Entonces, lo que yo creo importante es que hay que fortalecer también ese seguro sobre depósitos porque no se está derogando y claramente sí comparto las inquietudes de Antonieta de que el órgano regulador tiene que tener una actitud incluso preventiva sobre las estructuras del sistema bancario. Yo soy muy proclive a que el sistema bancario debe ser un sistema, son entidades claramente cuasi públicas. Y esto está siendo demostrado con esta intervención que se está proponiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre su estructura, sobre su conducta y también sobre sus rendimientos. A mí lo que me preocupa en este momento, claramente, situaciones como las de ese banco hondureño, pero también lo que yo creo que el órgano regulador debiera impulsar es un sistema bancario que se articule más hacia el apoyo a la actividad productiva. A mí lo que me preocupa es que estoy viendo un sistema bancario muy orientado al consumo. Se han vuelto bancos de tarjetas de crédito de corto plazo y se ha ido perdiendo bastante esa orientación que tiene que ir hacia el fomento productivo y el financiamiento a largo alcance. Entonces, una de mis recomendaciones serían por ese lado. Es algo que el propio gabinete económico y los miembros de la Junta Monetaria que forman parte de ese órgano superior tienen que ir
también proponiendo lo que se denomina la estructura del sistema bancario nacional. Esos son elementos que semanalmente y mensualmente la Junta Monetaria tiene que ir considerando, y hay una serie de resoluciones. Incluso con el tema de la pandemia se estructuraron una serie de resoluciones que apoyaron al sistema económico del país en esos tiempos de emergencia, y que las hemos comentado aquí en Canal Antigua. O sea, hay mucho que hablar sobre la estructura de un nuevo sistema bancario que impulse el crecimiento y el desarrollo económico. Yo creo que esto debe ser parte de esas reformas. Licenciada María Antonieta de Bonilla, usted hacía referencia a el listado que se publica internacionalmente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y cómo estos listados de la OFAC han permitido ir refortaleciendo esos instrumentos macroprudenciales que ahora se discuten en esta iniciativa de ley. Y uno de los que más llama la atención, licenciada, y que es tal vez algo de lo que más puede capturar la atención también de la audiencia, es el incremento temporal de la cobertura del Fondo para la Protección de Ahorros. Esto, ¿cómo se traduce en concreto en el beneficio para todos aquellos usuarios del sistema financiero guatemalteco? Bueno, esto está precisamente también dentro de este capítulo de las medidas extraordinarias, y es una facultad adicional que se le está dando también al Banco de Guatemala, en el sentido de que si se llega a dar una situación de crisis, una situación precisamente extraordinaria, aparte de tener estas facultades de capitalización, de financiamientos extraordinarios, también pueda temporalmente incrementar el monto del FOPA, ¿verdad? O el monto que del Fondo para la Protección del Ahorro se reconoce a cada cuentaviente. Pero esto en su momento, y como decía, al aprobarse la ley, si se aprueba la ley, entonces tendría que ser reglamentado, porque la iniciativa como tal solo habla de esta facultad y de esta posibilidad, y que esto pues para dar mayor confianza a los cuentavientes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de algún tema de una corrida bancaria o algo de ese tipo. Son herramientas y hay que manejarlas con cuidado, porque al final de cuentas, sí, definitivamente el primer pilar de un marco de resolución bancaria tiene que ver con la regulación y la supervisión. Precisamente esto cae dentro del ámbito preventivo al que hacía referencia Edgar. Entonces, eso hay que fortalecerlo muchísimo. Y creo yo que en esta iniciativa de ley también se contemplan aspectos, artículos que están orientados a ese fortalecimiento. Por ejemplo, uno que tiene que ver con el tema de la unidad de riesgo, también con la central de riesgos, fortalecer la central de riesgos de la Superintendencia de Bancos, que es la información de récord crediticio de una persona individual o jurídica. Como se está planteando, pues hay la posibilidad de fortalecerlo, de que se amplíe esta información de tal manera de que en el momento del otorgamiento de un crédito, las entidades conozcan el grado de endeudamiento total que puede tener un solicitante y no solo una parte. Entonces, hay estas posibilidades. Como decía también, estas medidas macroprudenciales que ya muchos países las implementaron, pero que nuestro marco legal actual no permite, como es aumentar los requerimientos de capital por activos ponderados de riesgo, por ejemplo, en el caso de las entidades consideradas sistémicas, o también por motivos del ciclo del crédito, del ciclo económico, el llamado colchón de capital anticíclico. Y hay otro que se llama colchón de conservación, y que tenía que ver también porque los bancos, sobre todo estos bancos grandes internacionales, en el componente más importante del capital, que es el capital ordinario, pues lo tenían solo en el orden del 4,5%. En Guatemala, por ejemplo, el requerimiento de capital está en el orden del 10% y del capital ordinario de un 8% más o menos, pero también da esa posibilidad.
esas herramientas que creo que son importantes. Entonces, creo yo que al fortalecer los temas de regulación, de prevención y proveer de estas herramientas y con los reglamentos bien acotados, pues sí se vendría a fortalecer la red de protección y todo este tema de supervisión y regulación. Doctor Balcells, ¿cuáles son sus reflexiones en torno al funcionamiento de este Fondo de Protección al Ahorro? Que hay que recordarle también a la audiencia que independientemente del monto que tengan en el sistema financiero nacional, la ley les cubre hasta 20,000 quetzales. ¿Cómo evalúa usted esta medida? Hay personas que los ahorros de su vida están en ese sistema financiero formal y en un momento de crisis pueden ser cubiertos hasta un monto máximo. ¿Cómo está funcionando el sistema y cuáles son sus reflexiones al respecto, doctor Balcells? Bueno, mis reflexiones es que es un monto muy pequeño. Por ejemplo, desde los años 90 en los Estados Unidos, cuando se comenzaba a hablar de todas estas nuevas ideas, el Fondo de Protección al Ahorro en los Estados Unidos cubre a partir de los $100,000, desde los $100,000. Pero en Guatemala, 20,000 quetzales que se han ido depreciando bastante, creería yo que hay que trabajar en un esquema de fortalecimiento, pero que no sea solo fortalecimiento fiscal, sino que mi opinión es que debe haber una contribución mayor del sistema bancario nacional. El fondo mismo, como dije, se comenzó a capitalizar con préstamos del Banco Mundial a través del Ministerio de Finanzas Públicas, pero la participación del sistema bancario creo que ha sido muy exigua. El fondo tuvo una descapitalización muy importante con la quiebra de Bancafé y Banco de Comercio y no se ha restituido de una forma robusta desde ese tiempo. Yo creería que hay que trabajar en esas dos líneas y ampliar la cobertura del fondo. El quetzal, como hemos hablado anteriormente, con la inflación tiende a perder el poder adquisitivo y tendría que haber una indexación también conforme el tiempo avanza en relación a la cobertura de los depósitos. Y es que los trámites jurídicos también llevan años. Recuerdo la larga lucha de diferentes usuarios, microusuarios o pequeños usuarios de los bancos que han quebrado, que los ha llevado a años de litigio para poder recuperar los recursos. Esto también afecta a quienes confían en algún momento en el sistema bancario. Licenciada de Bonilla, yo recuerdo que en mi último año de economía, el trabajo final fue el estudio del sistema bancario guatemalteco y ya en aquel momento se empezaba a ver una fuerte tendencia a las fusiones. Y el doctor Balcells nos ha recordado que el sistema bancario guatemalteco está tendiendo ahora a la centralización, menos bancos y muchos bancos destinados al financiamiento del consumo. ¿Cuál es el estado de situación del sistema financiero en este momento, licenciada? Bueno, yo considero que el sistema financiero ha avanzado positivamente. Creo que llegamos en un momento en Guatemala a tener más de 32 bancos comerciales y para el tamaño de nuestra economía, pues esto era un tanto excesivo y eso tuvo que ver con que en algún momento, eso fue en los 90, inicio de los 90, se aprobaron reformas también a las leyes bancarias en donde se facilitó la entrada, o sea, iban orientadas a facilitar la entrada de nuevas entidades para favorecer la competencia, pero no se tuvo cuidado, digamos, en facilitar también la salida y además de revisar el capital de entrada. Entonces, esto lo que provocó fue un boom, una entrada de entidades nuevas al sistema bancario pequeñas, con capitales pequeños, y que llegáramos a este número que mencioné de más de 30 entidades. Luego, pues más adelante vino el proceso de fusiones al que usted hacía referencia y adquisiciones y se fue consolidando el sistema a lo que tenemos hoy. Este proceso paró un poco después de la crisis financiera de 2008-2009, pero volvió a retomarse, podríamos decir, o continuó nuevamente más o menos a finales de 2013, se reinicia también en el país
Y entonces creo que ahora tenemos un sistema mucho más consolidado, tenemos también más presencia de banca extranjera, pero también tenemos bancos que son nacionales, a diferencia de otros países de la región, por ejemplo, El Salvador, en donde prácticamente toda la banca es de capital extranjero. En Guatemala, pues podríamos decir que esto no ocurre. Tenemos más presencia de banca extranjera, pero también nacional. Y yo creo que lo que ha ocurrido desde a partir de la crisis financiera global, pero esto se viene a incrementar más todavía con la pandemia, es un exceso de liquidez en el mercado. Hay mucha liquidez y eso no solo es en Guatemala. Recordémonos que, por ejemplo, derivado de la pandemia, los países en general, principalmente los desarrollados, implementaron medidas políticas, fiscales y monetarias expansivas, muy expansivas, a través de los programas de ayuda o a través de las políticas monetarias encaminadas a apoyar la economía que entró en una recesión en 2020. De esa liquidez, tanto es así que no estoy diciendo que es la única razón, pero sí consideraría que parte de la razón de la inflación de casi 8% en Estados Unidos al mes de febrero tiene que ver con esa liquidez excesiva que está en el mercado. Hay otros factores, ¿verdad? Sabemos, conflictos geopolíticos, el tema de la cadena de suministros y la interrupción que tuvo, pero también esto afecta. Y así en nuestra región y en nuestros países, también en Guatemala, diría yo, hubo los 11,000 millones del Banco de Guatemala, por ejemplo. Entonces, hay mucha liquidez. Entonces, ¿qué pasa con las entidades? Tienen más liquidez que la demanda que se les presenta de créditos. En el segmento corporativo, principalmente, las corporaciones en Guatemala, recordémonos que tienen acceso también a financiamientos en el exterior. Y la tasa de interés, hasta este reciente incremento de la Federal Reserve de hace un par de semanas, estaba casi que en cero, ¿verdad? O sea, tasas menores al 1% para los financiamientos. Nos quedamos acá entonces con los créditos empresariales, no corporativos, sino que empresariales menores, que sí han tenido un crecimiento, y luego pues el nicho del consumo, que es el que sí se ha venido a incrementar, también ha aumentado el de microempresas. Si analizamos por sector que más crecimiento ha tenido, en porcentaje, por supuesto, es el de la microempresa. Me recuerdo que es como de más de un 40%, pero obviamente pues no en monto, ¿verdad? Yo creo que es un proceso y que definitivamente los bancos han tenido que ser más cuidadosos. Hubo las medidas temporales aprobadas en 2020 por la pandemia para el tema de facilitar reestructuraciones, etcétera, por los problemas que estaban afrontando muchas empresas, pero fueron tienen que tener el cuidado de no resultar también con carteras, niveles de morosidad muy elevados que les afecten su desempeño. Yo creo que sí hay más espacio ahora, todavía. Estamos teniendo algunos problemas técnicos con la señal de la licenciada Bonilla, pero ha puesto ya un importante tema sobre el debate, doctor Balcells, que es esa importante inyección de recursos monetarios que a nivel global se dieron y que recuerdo muy vívidamente que usted refería que no iban a causar inflación. La inflación ya le ha llegado al mundo, no solamente a los países desarrollados, sino a países como los nuestros, en donde la inflación está robando la capacidad de compra de principalmente los que tienen menores ingresos. En este momento, ya a 2 años de la pandemia y a más de un mes del conflicto armado en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, ¿cuál es ahora su posición respecto de ese fenómeno y lo que ya la licenciada de Bonilla ha planteado de ese exceso de liquidez ante el cual los bancos deben ser muy cuidadosos? Este es un tema que hemos dialogado bastante, Christians, y si se interpreta bien lo que dice Antonieta, es de que la inflación tiene una serie de causas diversas.
O sea, el mundo desde la crisis del 2008, 2009, recordemos que si no hubiera existido un apoyo fiscal como el que existió en los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos y muchos de los grandes bancos comerciales y de inversión de los Estados Unidos hubieran quebrado. Entonces, ese es un tema que demuestra que, como yo lo decía, los bancos son entidades cuasi públicas. Esa inyección monetaria se ha venido dando desde el 2008-2009 y no ha impactado de una forma significativa en la inflación. O sea, eso demuestra que la inflación, si bien tiene sus causas monetarias, también se dispara por una serie de factores como los mismos que habló Antonieta. Yo he oído las declaraciones que ella ha dado y compartimos esa visión de que incluso la banca central tiene que tener mucho cuidado en cómo reaccionar ante este tipo de inflación porque no es esencialmente una inflación de tipo monetario. Hay pérdidas de productividad, disrupción de los mercados, de la infraestructura y son diversas causas. O sea, es un tema que hemos platicado, pero que no hay que sesgarlo. Hay algunos analistas guatemaltecos sobre todo, el caso, y te menciono de Paulo de León, que sería bueno platicar con él porque dramáticamente hace unas columnas amplísimas en el periódico sobre que esa es toda la causa de los males de la inflación y no es así. Hay diferentes causas y ahora impulsada por el tema del petróleo. Ahora bien, de ninguna manera yo niego de que la inflación también tenga sus causas monetarias y que los bancos centrales, como bien lo dijo Antonieta, han estado reaccionando también, el Banco Central Europeo, el Federal Reserve y el Banco Central de Inglaterra ante posibles efectos monetarios de esa inflación. Entonces han venido subiendo sus tasas. Ahora, en Guatemala también un tema de alta liquidez y que monetiza mucho es la entrada de remesas. O sea, son 18,000 millones de dólares los que están entrando de remesa y eso también tiene un impacto precisamente en la quetzalización que se hace de esas remesas. Entonces yo sí considero que hay que tener mucho cuidado en todos los riesgos sistémicos que se denominan del sistema bancario y es un asunto sumamente serio al cual la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria tiene que ponerle todos sus cerebros ahí para ir indagando en cuáles son sus armas de ataque en un momento determinado. Pero la inflación tiene muchas causas en este momento. Nos quedan 2 minutos y la misma pregunta para ambos al cierre y sus conclusiones en esta entrevista. En el 2015-2019 hubo señalamientos de la Comisión Internacional contra la Impunidad a bancos del país. ¿Cuán importante es en este momento fortalecer los instrumentos macroprudenciales para evitar lo que la licenciada María Antonieta de Bonilla ha referido en una de sus intervenciones, una eventual corrida bancaria o problemas en cadena que pudieran poner en riesgo uno de los tesoros de la estabilidad macroeconómica guatemalteca, que es precisamente el sistema bancario? Iniciamos con la licenciada de Bonilla. Gracias. No, yo creo que en todos estos años se ha venido dando un fortalecimiento muy importante, muy importante. La IBE de la Superintendencia de Bancos ha venido haciendo un trabajo muy importante en conjunto con los bancos. Han trabajado conjuntamente en fortalecer, por ejemplo, todas las áreas de cumplimiento, todas las medidas para la prevención del lavado de activos, para el combate al financiamiento del terrorismo. Las entidades bancarias tienen unidades completas y especializadas precisamente orientadas a este trabajo. Entonces, sí se ha fortalecido mucho y asimismo en todo el tema de regulación, de supervisión, hay muchos reglamentos que se han emitido que
las entidades tienen que cumplir. Los equipos a nivel interno se han fortalecido. Recordémonos que también el requerimiento hacia los bancos es de una administración basada en riesgos y en donde tienen que cuidar del riesgo operativo, del riesgo de liquidez, del riesgo de crédito, del riesgo de mercado. Entonces, han venido fortaleciéndose los equipos de las entidades y todas las áreas de gestión y control de riesgos. Entonces, no es como que ahora pues dependamos de estas reformas para este fortalecimiento porque ya se ha venido dando. Entonces, yo, como decía, y termino con esto, lo que veo es que estas reformas darían más herramientas a la Superintendencia de Bancos y a la Junta Monetaria y al Banco de Guatemala, en el caso de la Superintendencia, para poder continuar fortaleciendo la regulación y supervisión, incluso fortalece la gestión de riesgos de los bancos y da más herramientas para el tema de resolución, que eso sí, habrá que usarlas con mucho cuidado y los reglamentos también elaborarlos muy técnicamente para cuidar precisamente todas las aristas y que estas herramientas que serían muy poderosas, si se llegan a aprobar, se utilicen en una forma apropiada. Doctor Balcells, 30 segundos, nos hemos quedado ya sin tiempo. Yo coincido en todo lo que se ha dicho, pero también subrayo que se necesita de un Estado de Derecho muy fuerte. Recordemos que las denuncias de la IBE van hacia el Ministerio Público. Entonces se necesita fundamentalmente de un Ministerio Público que se especialice en ese tipo de investigaciones y sea más efectivo. Además hay una serie de reformas también en el Congreso al lavado de activos que tienen que verse sobre todo si hemos hablado de los bancos hondureños, etcétera, y de todo ese ambiente de riesgos que hay en Centroamérica. A ambos el agradecimiento por habernos acompañado. Muy buenas noches. Me quedo con uno de los planteamientos de los invitados. Los bancos son entidades cuasi públicas. Si le va bien a los bancos, le va bien a la economía y puede beneficiarle a usted como usuario del sistema. Si le va mal a un banco, a todos nos afecta. Le invito a usted a que desde mañana muy temprano se informe con los noticieros de Canal Antigua y le deseo desde esta tribuna muy buenas noches y muy buen inicio de semana.